Estimo que el primer parcial lo vamos a definir el próximo miércoles de la próxima semana. Obviamente no va a ser el viernes, tampoco va a ser el lunes del subsiguiente, ¿no? Le voy a dar una semana entera o una semana y media para que hagan ese práctico, de tal manera que por lo menos tengan 2 encuentros con Paul este sábado y el próximo más, de tal manera de que puedan avanzar con él la mayor cantidad de ejercicios. Es un práctico que tiene 40 preguntas, tiene de todo un poco, ¿no? De lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a ver después de elasticidad, incluyendo ejercicios que obviamente no podemos hacer absolutamente todos los ejercicios aquí en clase. Y precisamente Paul en eso nos ayuda para poder complementar algunos otros ejercicios que se pueden plantear. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer 3 ejercicios, 2 exactamente, no 3. El primero de ellos está relacionado, como han podido ver en lo que les envié, con la definición del concepto de precio máximo, precio mínimo y gasto total del gobierno. Y el segundo está relacionado a la fijación de impuestos. Estos mecanismos que acabo de mencionar, precio máximo, precio mínimo, impuestos, se llama regulación del mercado. Van a ver de cómo el gobierno a través de estos mecanismos cambia el curso del equilibrio del mercado y los regula de tal forma de que distorsiona el principio de eficiencia de este mercado. Hemos visto también que la eficiencia se demuestra a través del excedente del consumidor y del excedente del productor. Ambos salen ganando. Hemos hecho un ejercicio con números donde han podido percibir el beneficio que obtiene una persona que toma decisiones, compra computadoras en un mercado en competencia perfecta, versus de la misma manera un ofertante que opera en un mercado de competencia. Ambos ganan. No hay un ganador solamente, sino ambos ganan. Y eso lo demuestra el excedente del consumidor. Precisamente por esa razón este mercado es eficiente desde el punto de vista operativo. Sin embargo, al ser el mercado eficiente en términos de mercado frío y no es contemplativo, los gobiernos suelen utilizar, decíamos, herramientas que permitan de que muchos sectores que no pueden pagar, por ejemplo, un precio de equilibrio, puedan hacerlo a través de los precios máximos y precios mínimos, o también el Estado que quiere recaudar recursos para apoyar su funcionamiento puede aplicar otro mecanismo de regulación como son los impuestos. De eso se trata este práctico que vamos a resolver acá y obviamente después vendrán los otros prácticos para que resuelvan ustedes. Déjenme ingresar al práctico un minutito. Bien. Yo abrí, me imagino que ya lo han visto, dice ejercicios de clases, precio máximo, mínimo, impuestos, semestre 2 del 2021. El ejercicio 1 dice mercado. El mercado de un determinado bien opera con las siguientes funciones de demanda y oferta. Vamos a copiar el ejercicio 1, las funciones correspondientes de oferta y demanda. Cantidad demandada, cantidad ofrecida. La primera está representada por 1000 menos 5 precio de X y la oferta 4 precio de X menos 80. Con esto nos piden, inciso A, el equilibrio de mercado en forma analítica y gráfica. Equilibrio, precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y para ello tenemos que partir del supuesto de equilibrio, que nos dice que los demandantes y los ofertantes coordinan y se ponen de acuerdo para realizar transacciones en la misma cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Lo único que aquí debo hacer es reemplazar valores EDB. La cantidad demandada es 1000 menos 5 precio de X igual a 4 precio de X menos 80.
Bien, en este caso, Ingeniero, no se escucha nada. el precio va a ser el precio de equilibrio porque es el precio que va a permitir que coordinen los demandantes y los ofertantes. Agrupando esto vamos a tener 1080 igual a 9 precio de X, va a ser igual al cociente de 1080 entre 9, que es igual a 120. 120 UM unidades monetarias. Ese vendría a ser el precio de equilibrio. Para determinar la cantidad de equilibrio, yo puedo reemplazar este precio en cualquiera de estas funciones. Solamente lo voy a hacer en este caso para las dos, pero en un examen suficiente que ustedes, si están seguros que este es el precio, pueden reemplazar en cualquiera. Por ejemplo, la cantidad demandada de equilibrio va a ser igual a 1000 menos 5 el precio de equilibrio. Es decir, 1000 menos 5 por 120 y esto va a ser igual a 120 por 5, 400. Y si verificamos también con la oferta, cantidad ofrecida de equilibrio va a ser igual a 4 el precio de equilibrio menos 80. Es decir, 4 por 120 menos 80. Esto va a ser 480. 120 por 4, 480 menos 80, 400. Como ambos son iguales, tanto la demanda como la oferta, podemos establecer, por lo tanto, la cantidad de equilibrio es igual a 400. En términos gráficos, podríamos utilizar diferentes criterios para graficar. Bueno, voy a utilizar un criterio. Esto no significa que ustedes puedan utilizar algún otro criterio. Pero el más importante es primero ubicar el precio. El precio de equilibrio es 120. Puedo utilizar intervalos de 40 en 40. Por ejemplo, 40, 80, 120. 160 y 200. Necesito además que la cantidad de equilibrio llegue a 400. 1, 2, 3, 4, 5. 200, 400, 600, 800 y 1000. Primero ubico el punto de equilibrio que va a estar entre 120 de precio y 400 de equilibrio. Con eso puedo graficar ya sin ningún problema la oferta. Fíjense, voy a graficar la oferta. Voy a utilizar un precio de 20. De 20. Si el precio es 20, 4 por 20, 80 más 80 menos 80, 0. Esto a partir de aquí. La oferta para la demanda. A ver, voy a utilizar, si el precio fuera 0, la cantidad demandada sería 0. O fíjense ustedes, acá tengo si el precio en este caso fuera 200, si reemplazamos acá con este precio, voy a tener más 1000 menos 1000, 0. Entonces mi demanda
No está muy bien elaborado mi gráfico. Más o menos va a tener esa curva de demanda. Donde precio de equilibrio es igual a 120 y cantidad de equilibrio 400. Bien, este sería el inciso A. El equilibrio en forma analítica y el equilibrio en forma gráfica. Pregunta, chicos. Bien. Este es el inciso A. Inciso B. En el inciso B me piden analizar qué ocurrirá en el mercado si el gobierno interviene fijando un precio máximo. Analizar el mercado. Analizar el mercado si el gobierno establece un precio máximo igual a 100 unidades monetarias. Analizar qué ocurrirá en el mercado si el precio máximo es igual a 100 unidades monetarias. Muy bien. Entonces analicemos qué es lo que va a pasar. Para ello vamos a partir estableciendo un precio máximo de 100. El precio máximo va a ser igual a 100. Si fijamos este precio máximo de 100, y proyectamos ambos, vamos a encontrar aquí la cantidad ofrecida a este precio va a ser menor y la cantidad demandada va a ser mayor. En consecuencia, esta situación me dice que cuando hay la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, cuando hay este fenómeno, esto se llama escasez. Y la escasez es igual a la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Bien, entonces encontramos, analizar, dice, ¿qué ocurrirá en el mercado? En el mercado ya sabemos que va a ocurrir el fenómeno de la escasez. Para ello dice que la cantidad demandada, nosotros tenemos acá, que es igual a 1000 menos 5, el precio sostenido o precio máximo de 100. Menos la cantidad ofrecida, que es igual a 4, el precio sostenido de 100, menos 80. Muy bien. Entonces sacamos la diferencia de esto. Escasez va a ser igual a 500 menos 400 menos 80, 320. Y la diferencia de esto va a ser igual a 180. Por lo tanto, en el mercado se genera una escasez igual a 180 unidades. Ese sería el inciso B. Vamos a continuar acá. Seguimos acá.
En el inciso A, B, C. ¿Qué dice C? Analizar qué ocurriría en el mercado si el gobierno interviene fijando un precio mínimo de 150 unidades. Analizar igual. Analizar el mercado si el precio mínimo es igual a 150. Buscamos ese valor. Son intervalos de 20, de 40 en 40. Entonces acá sería el precio mínimo 150. Bien, vamos a proyectar esto y vamos a encontrar que la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, pero no sabemos cuánto es. Aparentemente, si yo proyecto esto sería 200 y aquí sería 160. Como no existe mucha seguridad, utilizamos la fórmula. Y la fórmula me dice de que el excedente se determina a través de la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. En este caso, el excedente será igual a 4 por 150 menos 80 menos 1000 menos 5 por 150. El excedente va a ser igual a 600, 150 por 4, 600, menos 80, 520, menos 750, 1000 menos 750, 250. Bien, finalmente, el resultado del excedente va a ser igual a 270 unidades. Muy bien, entonces lo que estamos determinando acá en el inciso B y en el inciso C es la regulación del mercado. ¿Qué podemos concluir de la regulación del mercado? Primero, de que estos mecanismos distorsionan el principio de equilibrio natural que se da en un mercado de competencia donde solamente participan demandantes y ofertantes. Acuérdense de que estos agentes económicos, o más bien el agente económico que define estos precios máximos y mínimos, es el Estado. En consecuencia, acá ya hay tres agentes económicos: el ofertante, el demandante y el Estado. Y hemos estudiado nosotros que el equilibrio de mercado es un mercado eficiente si y solo si participan los vendedores y los compradores de un bien o de un servicio. Cuando interviene un tercero, el principio de equilibrio se distorsiona y van a ver en este caso fenómenos que se dan en el mercado que se denominan excedente, escasez y excedente. Aquí ya no estamos explicando por qué se aplica precios máximos en un mercado, por qué se aplican precios mínimos. Ya lo hemos estudiado, pero valga la oportunidad que no es suficiente que yo sepa esto
que es sumamente sencillo, sino el concepto de precio máximo. Cuando el Estado fija un precio máximo en un mercado. Hemos dicho de que cuando se considera de que, no obstante que este sistema funciona de manera eficiente, ya lo hemos demostrado calculando el excedente del consumidor y el excedente del productor, sin embargo, este precio equilibrio en algunos casos no es considerado el más justo o el precio óptimo, tomando en cuenta que en un mercado existen personas con diferentes niveles de ingreso y posiblemente este precio de equilibrio no sea el más adecuado y por esa razón el gobierno fija un precio menor al equilibrio con el único propósito de beneficiar a esos sectores que no pueden pagar este precio. Sin embargo, se demuestra en la realidad que regulando de esa manera el mercado no se soluciona el problema porque se genera escasez, que es este triángulo de acá. Se genera escasez en el mercado. De la misma manera, el gobierno puede regular el mercado a través de la fijación de un precio mínimo para favorecer en este caso a los empresarios denominados microempresarios, empresarios agrícolas que en el mercado no encuentran un precio justo a sus productos o más bien el precio de equilibrio no cubre sus costos de producción. Por esa razón, el gobierno puede intervenir y fijar un precio mínimo para beneficiar a esos sectores. Sin embargo, lo que se genera acá es escasez. Esto también ya lo sabe. Bien. Vamos al inciso C. Entonces aquí la escasez es en 180 unidades y aquí el excedente es 270 unidades. ¿Qué nos preguntan en el inciso C del ejercicio? En C me dicen D. En D me dicen determinar el gasto total del gobierno por aplicar el precio mínimo. Determinar el gasto total del gobierno por aplicar el precio mínimo. Bien. Cuando se aplica un precio mínimo se genera excedente de 270 unidades. Entonces, ¿cómo calculamos? El gasto total del gobierno va a ser igual al precio mínimo multiplicado por el excedente que se genera en el mercado, es decir, 150 por 270. Eso representa un valor de 40.500. Por lo tanto, el gasto total del gobierno es igual a 40.500. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Sí, adelante, Kevin. Todo claro, ingeniero, ¿no? Muy bien. Vamos con el ejercicio número 2.
El ejercicio número 2 nos dice, el mercado de cigarrillos en Bolivia está representado por las siguientes funciones. Cantidad demandada, 4.000 menos 800, precio de X, y cantidad ofrecida, 200, precio de F. El inciso A. Con estos datos se pide. Inciso A. El equilibrio del mercado en forma analítica y gráfica. Equilibrio en forma analítica y en forma gráfica. Muy bien. El ejercicio es similar al anterior, el principio de, aquí nos piden el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Tenemos aquí 4.000 menos 800 precio de X igual a 200 precio de X. Agrupando tenemos aquí 4.000 igual a 1.000 precio de X. Acuérdense que el precio de X es el precio de equilibrio. Y de aquí obtenemos que el precio de equilibrio va a ser igual a 4.000 entre 1.000, 4. De aquí podemos deducir directamente que la cantidad demandada de equilibrio es igual a 4.000 menos 800 por 4. 8 por 4, 32, 3.200, 4.000 menos 3.200, 800. La cantidad de equilibrio va a ser igual a 800. Ya tenemos el precio y la cantidad de equilibrio. No hay necesidad de calcular la oferta porque sabemos que va a ser lo mismo. Si ustedes multiplican 4 por 200 son 800. Pues directamente encontramos el equilibrio. Para ello ya saben también de que 2, 4 pueden utilizar valores para graficar primero el equilibrio, la cantidad 800, 200, 400, 600, 800. Lo vamos a hacer un poco abierto para graficar. 400, 600, 800, 1.000. Suficiente. 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. El equilibrio se nos va a dar en el punto ya tengo un punto común para ambos. Me falta calcular la oferta. La oferta, como pueden ver, parte del origen. Si el precio es 0, la cantidad ofrecida va a ser 0. Voy a tener esta curva. Oferta. La demanda. Voy a determinar 4.000 entre 800 con 5. En este caso, como son intervalos de 2 en 2, la demanda va a ser esta curva. A ver si la podemos hacer. Demanda. Pues acá tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio.
Muy bien. Ese es el inciso A. En el inciso B, me preguntan, dice, si el gobierno aplica un impuesto específico de $3 por cada cajetilla vendida, determinar el precio que pagará el consumidor por cajetilla y el precio que recibirá el vendedor por cajetilla vendida. Y la nueva cantidad de equilibrio y graficar. Bueno, hay 4 preguntas. Entonces, mis datos, nuevamente voy a recurrir que la cantidad demandada es igual a 4.000 menos precio de la demanda menos 800 PD. La cantidad ofrecida va a ser igual a 200 precio de la oferta. Y el impuesto va a ser igual a 3. Entonces acá tengo que ordenar esos datos. Ya sé que el impuesto por deducción, la fórmula, eso lo hemos visto ya en la anterior clase, el impuesto es igual a PD menos PS. En consecuencia, esto va a ser igual a 3 Ingeniero, le señalo. encontramos, voy a volver a aplicar de acá, simplemente que aquí estoy colocando el precio de la demanda, porque es la función de demanda, y aquí precio oferta. ¿Por qué lo hago eso? Porque voy a utilizar esta fórmula de impuesto. Esta fórmula lo hemos deducido ya en la clase anterior, cuando hice la demostración gráfica. El impuesto se obtiene a través de la diferencia entre el precio y la demanda, el impuesto T3. Voy a cambiar. Estoy partiendo de los mismos datos. Incluyendo el impuesto que esté. ¿De dónde apareció esta fórmula? Ya hemos explicado en la anterior clase de dónde sale esta fórmula. Les dibujé en el gráfico. Aquí estoy reemplazando el valor del impuesto 3 y puedo despejar cualquiera de ellas. Estoy despejando aquí el precio del ofertante. Llevo al otro lado y este pasa a restar. Entonces tengo ya un sistema 1, 2, 3, un sistema de 3 ecuaciones que lo voy a resolver por sustitución. Tengo 3 ecuaciones, 1, 2, 3. A ver, para que ustedes me sigan, voy a volver a copiar. Bueno, ahí tienen las 3 ecuaciones. Lo que voy a hacer es, ahora, voy a reemplazar. De aquí que me están pidiendo 4 cosas. El precio que va a recibir, el precio que va a pagar el consumidor. Me piden el precio que va a recibir el vendedor. Me piden la nueva cantidad de equilibrio con impuesto. Y me dicen finalmente graficar. Esas son las 4 preguntas que tengo que responder. ¿Cómo reducimos a 2 ecuaciones? Por sustitución, ¿no? Esto puedo sustituir aquí y voy a tener cantidad demandada 4.000
menos 800 PD. Multiplicando esto voy a tener 200 cantidad ofrecida, 200 PD. Más menos 200 por 3 son 600. Bien. Acá ya tengo la cantidad demandada y tengo la cantidad ofrecida. Lo que voy a hacer ahora es igualar la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida porque tengo que sacar una sola cantidad de equilibrio con impuestos. Este está con impuestos. Entonces, reemplazando, aquí vamos a tener 400 o 4000 menos 800 PD igual a 200, precio de la demanda menos 600. Agrupamos esto y vamos a tener acá 4600 igual 200 va al otro lado con 800, va con signo positivo. Y voy a tener 1000 PD. Despejamos de acá el precio y la demanda y voy a obtener un precio de la demanda de 4.6. 1000 va a dividir acá, voy a eliminar estos dos ceros, me va a quedar 46 entre 10, 4.6. A este le voy a llamar 4. Sigo acá. ¿Qué me falta calcular? Ya calculé el precio de la demanda, el precio que va a pagar el demandante, me falta el precio que va a recibir el ofertante. Reemplazando valores, 4 en 3. Acá, este 4 voy a reemplazar en 3 para determinar el precio que va a recibir el ofertante, va a ser igual a el precio de la demanda menos 3, es decir, 4.6 menos 3. El precio que va a recibir el ofertante es igual a 1.6. Bueno, ya tengo acá el precio que va a recibir el ofertante, me falta la nueva cantidad de equilibrio. Eso puedo obtener, esto va a ser 5. Voy a reemplazar estos valores 4 y 5 en 1 y 2. ¿Sí? Reemplazando valores 4 y 5 en 1 y 2. Cantidad demandada de equilibrio va a ser igual 4000 menos el precio de la demanda, ya tenemos el precio de la demanda, 800 por 4.6. La cantidad ofrecida de equilibrio va a ser igual a 200, el precio de la oferta que es igual a 1.6. Igual. En el primer caso vamos a tener 800 por 4.6, 4000 menos por 320. 320 y 200 por 1.6 también hace 320. Entonces están igualados. Por lo tanto, la nueva cantidad de equilibrio con impuestos es igual a 320. Listo. Ya encontré aquí todos los valores. Tengo acá
la nueva cantidad de equilibrio. Y me falta solamente graficar. Entonces graficamos. Primero encontramos el precio que va a pagar el demandante, que es igual a 4.6. Hasta acá 4.5, 4.6. Precio del demandante igual 4.6. Precio del ofertante hasta acá es 1.5, 1.6. Precio que va a recibir el ofertante 1.6. Estamos hablando y esto es 320. Hasta acá es 300, 320. Estamos hablando de este valor de aquí. $320. Muy bien. Entonces acá tenemos el precio de la demanda, graficar me dice, ¿no? Estamos graficando. Precio de la demanda, precio que va a recibir el ofertante PS. Y este viene a ser el precio que va a pagar el demandante. Acá tengo un problema. Muy bien. Hasta ahí es el inciso B. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Ingeniero, Muy bien. Adelante. Sí. Puede preguntar. Ingeniero, ¿podría enfocar la parte de abajo? No se ve bien. Ahí. Ya se ve. Sí, gracias. Bien. Vamos con el inciso C. En el inciso C, déjenme ingresar al ejercicio. Dice, ¿a quién afecta más el impuesto? ¿A quién afecta más al impuesto? ¿Quiénes están participando aquí? Solamente el demandante y solamente el ofertante. Entonces, si pregunta en el inciso C, ¿a quién afecta? Voy a borrar esto. El inciso C. ¿A quién está afectando el impuesto? Si ustedes se fijan acá, chicos,
vamos a poder establecer de que esta es la contribución del consumidor y esta es la contribución del productor. Porque ya saben que se aplica. ¿Para qué se aplica un impuesto? ¿Para qué aplican los impuestos? Para recaudar, para generar recursos. Al igual que en la universidad se cobra en los valorados para generar recursos propios, los estados, los departamentos, los países aplican impuestos. Entonces, los impuestos son mecanismos de recaudación y aquí como participan dos agentes económicos, el precio que va a pagar el consumidor de cigarrillos con 4.6 está contribuyendo al impuesto con 0,60 centavos por cajetilla. Y aquí el vendedor es el más castigado porque si ustedes se fijan el área es mucho más grande que le afecta al productor, al vendedor, con aproximadamente 2.4. La diferencia entre 4 y 1.6, 2.4. Sin embargo, podemos hacer la demostración de una manera mucho más objetiva para que se vea calculando el CC, la contribución del consumidor. Aquí ya puedo definir, ¿no? De que quien contribuye más a la generación de este impuesto es el vendedor o el productor. Pero ¿cómo yo puedo demostrar en forma analítica o en forma algebraica? La contribución del consumidor va a ser igual al precio más alto, PD, menos el precio equilibrio, multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio, multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio. La contribución del productor va a ser el precio más alto, precio equilibrio, menos el precio que va a recibir el vendedor, multiplicado también por la nueva cantidad de equilibrio. Reemplazando valores, PD es 4.6, precio equilibrio 4 por 320. En realidad la contribución del comprador es bastante pequeña, ¿no? 0.6 por 320. 192 unidades monetarias. Ese es el impuesto. 192 unidades monetarias. El vendedor, ¿cómo va a contribuir? Precio de equilibrio es 4, menos el precio que recibe 1.6 por 320. Esta diferencia es 2.4. 2.4 por 320 es igual a 768 unidades monetarias. Por lo tanto, el vendedor contribuye en mayor proporción al impuesto. Listo. Entonces, el gráfico ya me da señales de que sí va a pagar esto, pero aquí estoy confirmando algebraicamente. Y que también me puede servir para hacer el inciso B. ¿Qué me preguntan en D, chicos? En el inciso D me dicen determinar la recaudación total que obtendrá el gobierno por aplicar esta medida. Ya saben que la recaudación total del gobierno, estas siglas ya utilicé yo en la parte teórica. El RT-GOV es igual al CC más el CP. En este caso, 192 más 768. 10 va 1, 16,
960 unidades monetarias. Otra forma de calcular la recaudación total del GOV, más rápido sin hacer estos pasos, es multiplicar el impuesto por la nueva cantidad de equilibrio que se encontró con impuesto. El impuesto es 3, la nueva cantidad de equilibrio es 320. Tres por 3, 9, 3 por 20, 60, igual 960. Como podrán ver, por cualquiera de los dos métodos, el resultado es el mismo. La recaudación que va a obtener el gobierno es 960 unidades monetarias. Finalmente, hay un inciso que dice calcular la pérdida irrecuperable de la eficiencia del mercado. Inciso E. Me piden calcular el pie. El pie, acuérdense del pie, del pie que tiene el pie. El pie, que es la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Esta sigla, pérdida irrecuperable de la eficiencia. Se van a acordar del pie que tienen. Su pie, la sigla del pie es pérdida irrecuperable de la eficiencia. ¿Y qué tiene que ver? ¿A qué es eso de la pérdida irrecuperable de la eficiencia? Es esta sombra que la voy a marcar aquí con color negro. La pérdida de la eficiencia del mercado es toda esta área. Por aplicar un impuesto, se pierde esta dinámica. Todo esto se pierde. No se hace actividad producto de la aplicación del impuesto. A eso se llama pérdida recuperable de la eficiencia. Eso es el pie. Déjenme marcar. A esto se le llama pie. Pérdida irrecuperable de la eficiencia. ¿Cómo calculo el pie? El pie algebraicamente va a ser igual a este primer valor y luego este segundo. Son triángulos rectángulos. Entonces nosotros sabemos que para calcular eso se multiplica en el caso de la demanda. Para el caso de la demanda va a ser igual a base por altura sobre 2. El pie para la oferta va a ser igual base por altura sobre 2. En este caso, la base es la diferencia entre 320, la diferencia entre 800 y 320, que vendría a ser 480, la base. 480 por la altura, que es 0.6 sobre 2. Igual. Aquí la base sigue siendo la misma. 480 por
La altura es diferente. La altura es de 1.6 a 4, 2.4 sobre 2. Entonces, a ver, por 0.6 dividido entre 2 igual a 144 unidades monetarias. En la segunda, 480 por 2.4 dividido entre 2 igual a 576 unidades monetarias. Bien, en realidad la pérdida de eficiencia total viene a ser 10, 12 va 1, 820 unidades monetarias. Eso es lo que se pierde por aplicar el impuesto en el mercado, que estaba en equilibrio. Y es algo real, ¿no? La aplicación de impuestos desincentiva la actividad económica, perjudicando su eficiencia. Acuérdense de que cuando este mercado funciona sin impuesto, se determina el excedente del consumidor, que viene a ser este triángulo, y el excedente del productor viene a ser este triángulo. Ambos ganan. Por eso dice que este mercado es eficiente, porque beneficia al demandante y al ofertante. Y cuando interviene un tercer agente, esto se hace ineficiente. ¿Por qué? Porque pierde la eficiencia. Y por eso se llama esta área, se llama pérdida irrecuperable de la eficiencia. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, ¿es suficiente que se da el impuesto se va a dar lo que es la pérdida irrecuperable de la eficiencia? Sí, siempre. Eso es perjudicial, pues no. Por eso, en cualquier país, primero hay que hacer una evaluación del impacto que va a tener la aplicación de un impuesto, porque restringe la actividad económica. En muchos casos también se hace informal, ¿no? Cuando los impuestos son demasiado altos, las empresas que venden computadoras no le dan factura a uno. ¿Por qué? Porque no quieren tributar. Entonces, siempre va a haber este fenómeno. Fíjense, las pendientes de esa curva no son nada usuales. Aquí también se puede concluir otra cosa, que quien paga más el impuesto va a depender de la pendiente de la curva de demanda. Si ustedes se fijan, si la pendiente es menor de la demanda, ¿no? El que paga más va a ser el demandante. Si esta curva de demanda se para más, aumenta la pendiente, ¿no? Si aumenta la pendiente, la curva de demanda, va a pagar más el demandante. Si la pendiente es menor a la pendiente del ofertal, que paga más el ofertante. Bien, de penúltima parte del tema antes de dar el examen. Nos falta un temita que se llama elasticidad. En elasticidad hay harto ejercicio y ejercicio muy bonito. Y tiene que ver con el ingreso total. Acuérdense que las empresas, antes de tomar una decisión, deben evaluar. Esto que estamos hablando, por ejemplo, es para ver el impacto que tienen las empresas o de qué manera les va a afectar a ellos, ¿no? La aplicación de un impuesto. Como pueden ver aquí, el que está pagando los platos rotos es el vendedor, porque a él le están cobrando más los impuestos. En cualquier economía afecta a ambos un impuesto.
tanto al comprador como al vendedor. Aunque el impuesto está dirigido al vendedor, ¿sí? También va a afectar al comprador. Bien. Entonces, para dar el primer parcial, que estimo que van a ser de aquí a 2 semanas, nos falta avanzar el tema de elasticidad. Voy a hacer una pequeña probadita de la elasticidad, de la utilidad que tiene básicamente. El próximo tema que vamos a estudiar es elasticidad. En economía, elasticidad se la representa con una E minúscula, ¿no? Y me mide el cambio porcentual. Se me mide el cambio porcentual en la cantidad como resultado del cambio porcentual en el precio. Sí, genial. Para que vean la utilidad práctica que tiene. Es una herramienta muy útil para cualquier empresa. Dice que la elasticidad mide el grado de sensibilidad que tiene la demanda de cualquier bien frente a los cambios en el precio. O dicho de otra manera, la elasticidad muestra el cambio porcentual en la cantidad como resultado del cambio porcentual en el precio. ¿Y para qué es útil? Vamos a ver de que en la vida real puede ser de que la demanda de computadoras tenga esta pendiente de demanda. Precio, cantidad. Es decir, que cuando cambian los precios, entre A y B, por ejemplo, que cuando cambian los precios, como en este caso, el cambio del precio tiene una correspondencia proporcional en la cantidad. Cualquier cambio del precio va a reproducir como efecto en la misma proporción en la cantidad. O puedo tener curvas de demanda como esta, por ejemplo, que podrían representar a otro tipo de bien. En este caso, un pequeño cambio en el precio provoca un cambio mucho mayor en la cantidad. Precio 1, cantidad 1, precio 2, cantidad 2. Este es el cambio en el precio y este es el cambio en la cantidad. Y hay una tercera más. En realidad son 5, pero le voy a dar solamente la probadita de 3 curvas. Precio, cantidad. En este caso, yo tengo el punto A con estas coordenadas y tengo un punto B con estas coordenadas, precio 2, Q2. Aquí yo tengo la respuesta diferente de un cambio en el precio en la cantidad demandada. Aquí me da un cambio proporcional. Aquí un pequeño cambio en el precio provoca un gran cambio en la cantidad. Por ejemplo, esto es lo que utiliza Fair Play. Fair Play baja el precio y provoca un gran efecto en la cantidad demandada. Pero para que yo tome la decisión, si bajo el precio, tal vez me conviene subir. Voy a tener que primero saber qué tipo de elasticidad. Por ejemplo, esta tiene una elasticidad, un coeficiente igual a 1. Este es mayor a 1 y este es menor a 1. Yo quiero tomar esta decisión. El ingreso de mi empresa es precio por cantidad demandada. El beneficio es igual al ingreso menos el costo total. Vamos a colocar acá ingreso total menos el. Entonces, yo quiero ganar más plata, B. Quiero incrementar mi beneficio. Entonces, tengo que evaluar primero si la demanda de software es unitariamente elástica o inelástica. Porque no en todo reacciona una disminución del precio. Por ejemplo, aquí funciona muy bien. Si yo bajo el precio, aumenta mi ingreso total. Pero acá, fíjense, una gran disminución del precio ha provocado apenas un incremento insignificante en la cantidad. Aquí más bien no tendría que bajar el precio, sino tendría que subir el precio.
Entonces, para eso sirve, para tomar decisiones en una empresa. Lo primero que tengo que evaluar es el tipo de elasticidad que tiene el software, el hardware que vendo. Y sabiendo el tipo de elasticidad, recién voy a tomar la decisión de aumentar o de bajar el precio. ¿Para qué? Para impactar positivamente en el ingreso, que es lo que queremos. Todos los empresarios lo que buscan es mayor ingreso y mayor beneficio. ¿Cómo lo van a lograr? Primero analizando la elasticidad del producto que tienen para poder vender o desarrollar. De eso se trata, chicos, este análisis que vamos a realizar a partir de la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay preguntas, comentarios? Nada. Ingeniero, disculpe, el práctico del que está usted avanzando, por ejemplo, cuando está en la plataforma, para disculpar. Está en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp. Esta mañana les mandé. Ah, ya listo. No, licenciado, no ha pasado. A ver, voy a revisar. Por favor, listo. Sí, no hay ingeniero, porque yo lo he buscado en la plataforma y en el grupo y no En está. el SA. SA. Me olvidé, de verdad. Solamente mandé al Z, al SB. Y ya lo tienen ahí. ¿Les ha llegado? Esos dos ejercicios que hemos resuelto ahora les acabo de enviar, ya está en el grupo. Ahí tienen el encabezamiento.